25 polidrámios y mayor de 32 polidrámios severo. Entonces, miren, si nos ubicamos y nos reportan un ILA de 10, estaría en la normalidad. Si nos reportan un ILA de 7, límite inferior de la normalidad, no lo señalan como oligoamnios. Si tiene menos de 5, recién oligoamnios. No nos habla de oligoamnios leves, solo oligoamnios. Y menos de 2, oligoamnio severo. En cuanto a cómo tomar la decisión de hacer un test estresante, si la gestante está a término y está presentando oligoamnios. Si tiene 4.5, ¿no? Encontramos oligoamnios, pero hay condiciones obstétricas para realizar el test estresante y posiblemente la inducción, se puede llevar a cabo bajo vigilancia estricta. En cambio, un ILA menor de 2 con un oligoamnio severo ya es una indicación de terminar la gestación por vía alta. En el caso del monitoreo electrónico fetal, que de esto se va a tratar las sesiones siguientes, ¿no? Conocido como cardiotocografía, tenemos traductores para poder evaluar el corazón fetal, cardiotraductor o el Doppler, el tocotraductor para medir la contracción uterina, grafía, ¿no? Es la visualización que observamos nosotros en la pantalla. No es lo mismo auscultar, escuchar nada más los latidos fetales, a observar y ver qué trazado, cómo va formando el trazado esta actividad cardíaca fetal. El monitoreo electrónico fetal es un procedimiento diagnóstico complementario biofísico no invasivo para evaluar la condición fetal. En realidad lo que evaluamos aquí, el monitoreo electrónico fetal es un procedimiento diagnóstico complementario biofísico no invasivo para evaluar la condición fetal. En realidad lo que evaluamos aquí es el comportamiento del corazón fetal. Ya no basta solamente decir frecuencia cardíaca fetal. Aquí tenemos que valorar línea base, variabilidad, aceleración, desaceleración, la presencia de movimientos fetales y la presencia de contracciones uterinas. El objetivo de esta prueba es la predicción de la hipoxia fetal en etapas tempranas para evitar la muerte intraparto o el daño cerebral, que a su vez puede ocasionar deterioro neurológico o la muerte fetal, la muerte neonatal. Cuando hablamos de las pruebas preparto, el test no estresante, el resultado nos puede dar una idea en realidad si el bebé va a tolerar o no va a tolerar el trabajo de parto. La prueba del test estresante es más directa. Ahí estamos provocando contracciones y vamos a observar cómo se comporta el corazón fetal ante estas contracciones. Si encontramos desaceleraciones tardías, variables, severas, la indicación es que no está tolerando esta contracción uterina. Y el monitoreo intraparto, en el mismo proceso nos damos cuenta, ya con contracciones que pueden ser espontáneas, que el bebé no tolera las contracciones uterinas. Entonces sí, nos sirve muchísimo para poder darnos cuenta antes de que el bebé esté ya con daño permanente, poder interrumpir el proceso y si es necesario extraerlo vía alta. Sobre esto hay opiniones encontradas. A quienes realizar la monitorización electrónica fetal en forma continuada, ¿no?
Hay especialistas que no quieren trabajar con el monitoreo electrónico, dicen que no da resultados o que estamos provocando cesáreas innecesarias. Y en realidad no es así. Si es que se aprendió bien la parte teórica, si se tiene la destreza en la práctica, se hace una adecuada lectura, ¿no? Más bien nos ayuda para seguir adelante, ya sea en una inducción, ¿no? Y durante el trabajo de parto. Estamos tranquilas ya viendo el monitor. Es cierto que no todas las gestantes tienen que estar echadas en cama con el monitor colocado, ¿no? Hacemos una basal al ingreso y solo las que tienen riesgo alto, ¿no? Se tendría que hacer un monitoreo permanente. ¿En quiénes hacerlo? Según norma técnica, en embarazos con factores de riesgo de desarrollar hipoxemia fetal a partir de las 28 semanas de gestación. La mayoría de nuestras gestantes vienen con factores de riesgo. Hay anemias moderadas a severas, hay infecciones urinarias, hay trastorno hipertensivo del embarazo, tenemos casos de diabéticas, de obesas, etcétera. Durante el control prenatal en 2 oportunidades, a partir de las 35 semanas, según norma técnica de salud materna, en la norma está a partir de las 35 semanas. Durante el trabajo de parto, ante la falta o disminución de los movimientos fetales, en casos de embarazo a término tardío o embarazo prolongado, circular de cordón, sobre todo si es doble o triple,
que no es indicación de cesárea circular de cordón. Y justo respecto a esto, a veces se confunde la indicación de la cesárea. ¿Cuál es la indicación de la cesárea? ¿Por qué la opera? Por circular de cordón. Circular de cordón no es indicación de cesárea. La indicación de cesárea es distosia funicular. Y para que sea una distosia funicular, distosia se refiere a trabajo de parto dificultoso, es decir, que el circular de cordón está ocasionando arresto en el descenso, es decir, no desciende la presentación y no avanza la dilatación. Circular de cordón por sí solo a través de ecografía no es la indicación de cesárea. Hacer el monitoreo electrónico ante casos de oligoamnios, polidramios, embarazo gemelar, antecedente de muerte fetal intrauterina. Una mujer que tuvo un óbito fetal, una muerte neonatal temprana, que no se llegó a determinar el por qué, este es un factor de riesgo que puede repetirse. Amenaza de parto pretérmino, diabetes mellitus, diabetes gestacional, trastorno hipertensivo del embarazo, inmunización al factor RH, hemos tenido óbitos también en estos casos, colestasis intrahepática también está aumentando la mortalidad fetal, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, hepáticas, hematológicas, infecciones. Entonces son muchas las indicaciones, ¿no? Algunas para hacerle el NST o hacerle el MIP al ingreso y algunas con mayor riesgo, por ejemplo un RPM, ¿no? O en oligoamnios severo, mantener un monitoreo estricto permanente, no en todas. Quienes vienen trabajando en centros de atención de parto, ¿no? En centros 1-4, maternos u hospitales, nivel 2-1, 2-2, conocen este equipo. El monitor electrónico son de diferentes, de repente, diferentes formas, hay que aprenderlos a manipularlos con mucho cuidado, ¿no? Para que nos dure. Barranca tiene todos sus monitores ya en mal estado. No nos han repuesto monitores hace muchos años. Ojalá que pronto ya obtengamos lo nuestro. Hay una pantalla donde vamos a visualizar el comportamiento del corazón fetal, la presencia de contracciones, movimientos fetales. Tiene una impresora adaptada, los botones, ¿no? Para calibrar, para prender, para imprimir. Y tiene los traductores, ¿no? El Doppler para latidos fetales, el tocotraductor para la contracción y tiene otro dispositivo que la madre tiene que presionar para el registro de movimientos fetales. Hay equipos que no requieren que la madre presione ante el movimiento, solo grafica los movimientos. El papel gráfico es diferente dependiendo de la máquina también, y hay que reconocerlo, ¿no? En este caso, si ven la franja roja, todo este espacio corresponde a 3 minutos, la línea roja intermedia corresponde a 1 minuto y la línea pequeña corresponde a medio minuto, ¿no? La velocidad del papel es 1 centímetro por minuto.
Y en muchos papeles gráficas, los latidos van de 5 en 5, de 10 en 10. Riesgo, por ejemplo, en RPM, ¿no? O en oligoamnios severo, mantener un monitoreo estricto permanente, no en todas. Quienes vienen trabajando en centros de atención de parto, ¿no? En centros 1-4, maternos u hospitales, nivel 2-1, 2-2, conocen este equipo. El monitor electrónico son de diferentes de repente diferentes formas, hay que aprenderlos a manipularlos con mucho cuidado, ¿no? Para que nos dure. Barranca tiene todos sus monitores ya en mal estado. No nos han repuesto monitores hace muchos años. Ojalá que pronto ya obtengamos lo nuestro. Hay una pantalla donde vamos a visualizar el comportamiento del corazón fetal, la presencia de contracciones, movimientos fetales. Tiene una impresora adaptada, los botones, ¿no? Para calibrar, para prender, para imprimir. Y tiene los traductores, ¿no? El Doppler para latidos fetales, el tocotraductor para la contracción, y tiene otro dispositivo que la madre tiene que presionar para el registro de movimientos fetales. Hay equipos que no requieren que la madre presione ante el movimiento, solo grafica los movimientos. El papel gráfico es diferente dependiendo de la máquina también, y hay que reconocerlo, ¿no? En este caso, si ven la franja roja, todo este espacio corresponde a 3 minutos, la línea roja intermedia corresponde a 1 minuto y la línea pequeña corresponde a medio minuto, ¿no? La velocidad del papel es 1 centímetro por minuto, y en muchos papeles gráficas los latidos van de 5 en 5, de 10 en 10, y hay algunos papeles que van de 2 en 2, y es mucho más difícil poder visualizarlo. Y en la parte inferior, el registro de las contracciones uterinas. La posición materna durante el monitoreo electrónico fetal. La madre no puede estar en decúbito dorsal, plana, ¿no? Tiene que estar con la cabeza y la espalda levantada, con una posición semi-Fowler de 30 a 45, una Fowler de 45 inclusive a 60, o la posición de cúbito lateral izquierdo, para evitar la compresión de grandes vasos y las desaceleraciones ocasionadas por esta compresión. Entonces, cuando hablamos de estas pruebas cardiotocográficas, tenemos el test no estresante, el NST, que se realiza desde las 28 semanas de gestación, se realiza en no labor de parto o pródromos de labor de parto, de rutina como parte de la atención prenatal reenfocada o en caso de patologías. El test estresante, que ya es con el uso de la oxitocina, provocando contracciones uterinas para observar cuál es el comportamiento del corazón fetal, se realiza en gestantes a término, en no labor de parto o pródromos de labor de parto. Se provoca contracciones uterinas con dosis graduables de oxitocina y se realiza para probar la reserva de oxígeno y la resistencia del corazón fetal ante las contracciones uterinas. Y el monitoreo intraparto se realiza en trabajo de parto, ideal hacerlo en fase activa, se realiza de rutina como parte de la evaluación del trabajo de parto, y en caso de patologías, a fin de evaluar la reserva de oxígeno y la resistencia fetal ante las contracciones uterinas. A ver, las siguientes gestantes llegan a emergencia. ¿Qué tipo de monitoreo electrónico corresponde? Si se trata de una primigesta de 39 semanas por full, con dilatación 6 centímetros,
va a ser hospitalizada. ¿Qué pruebas se hacen en este caso? 6 centímetros. NST, no, porque ya está en trabajo de parto. Test estresante tampoco, ya está en trabajo de parto. Lo que se hace es un monitoreo intraparto, ¿verdad? Han respondido bien. Si se trata de una gran multigesta de 38 semanas con diagnóstico ya de restricción del crecimiento intrauterino y no labor de parto, ¿cuál es la prueba que se va a realizar? La pregunta 2. Es no estresante, ¿verdad? Está llegando la señora con una patología, no hay labor de parto, lo primero que tenemos que hacer es un test no estresante. Luego pasaría a perfil biofísico, ¿no? Con los resultados podríamos probar con un test estresante. Si está en trabajo del parto, recién sería un MIP. Las siguientes gestantes están hospitalizadas en Aro. Fueron atendidas en emergencia, les hicieron las pruebas, ahora están en Aro. ¿Qué tipo de monitoreo electrónico corresponde? Según digesta de 36 semanas con dilatación 4 centímetros. ¿Cuál es la prueba que se realiza? 36 semanas y 4 centímetros. ¿Qué será? Está en trabajo de parto. Es un monitoreo intraparto, un MIP. Multigesta, pregunta 4, de 38 semanas, programada para cesárea por cesárea anterior, está en pródromos de labor de parto. ¿Qué prueba se le hace? Está en pródromos, es programada para cesárea, para más tarde. Hay que saber cómo está el bebé en este momento. ¿Qué prueba es? NST. Le han hecho el ingreso, se le hace las veces que sea necesario mientras esté hospitalizada. La pregunta 5, primigesta de 41 semanas por FUR. Ya tiene un NST no reactivo. Está en un NST reactivo. Está en pródromos de labor de parto. ¿Qué prueba sugieren? ¿Qué dicen? La última es estresante, ¿verdad? En cuanto a pruebas de monitoreo, seguiría el test estresante, pero en realidad, previo al test estresante, requiere un perfil biofísico fetal, una ecografía, determinar el grado de maduración placentaria, la presencia de calcificaciones, de infartos y la medición del índice líquido amniótico. Bien. Entonces, la pérdida de bienestar fetal de la que hemos venido hablando y que tiene que ser identificado ocurre por muchísimos factores. Esto es una gráfica, no es una foto, pero si miramos la gráfica nada más, nos damos o nos pareciera que es un bebé macrosómico,
que no va a poder salir vía vaginal, que no hay líquido, que hay circular de cordón, que hay compresión de cordón, y todo esto podría ocasionar la pérdida de bienestar fetal. El llamado antiguamente sufrimiento fetal o pérdida de bienestar fetal es una perturbación metabólica compleja, donde hay alteración de los intercambios feto-maternos. Debe de ingresar suficiente oxígeno al bebé y este tiene que eliminar los productos de metabolismo fetal. A veces eso se interrumpe, no hay suficiente oxígeno y el bebé no puede eliminar el dióxido de carbono. Y esto va a llevar a una alteración de la homeostasis fetal que puede conducir a alteraciones irreparables o a la muerte. Esta pérdida de bienestar fetal puede estar ocasionada en forma crónica o en forma aguda. En forma crónica, ya ha venido semanas o incluso meses de evolución, pacientes con preeclampsia, hipertensión crónica, pacientes diabéticas, cardiópatas, mujeres con anemia, problemas pulmonares. No hay suficiente aporte de oxígeno y de nutrientes al bebé. Entonces, este bebé va perdiendo algunas condiciones, ¿no? Hay una pérdida de bienestar fetal crónica, quizás no crece en forma adecuada. El aumento del espesor de la placenta, que también está en relación a la preeclampsia, la incompatibilidad de RH, la diabetes materna, la presencia de calcificaciones. Cuando el problema es un DPP, todo estaba bien, pero hay un accidente de tránsito, se golpea el abdomen y se está desprendiendo de la placenta, hay una disminución de la extensión de la superficie de intercambio. Dependiendo del grado de desprendimiento de esta placenta, es la magnitud del daño fetal. Aquí el problema es agudo. La pérdida de bienestar fetal se está presentando en forma aguda en el momento. Lo mismo ocurre con una placenta previa que no sangraba y de pronto sangra en regular cantidad. El problema también es agudo. La presencia de infartos placentarios corresponde a un problema crónico. Las contracciones uterinas excesivas durante el trabajo de parto o en partos prolongados van a ocasionar también un problema agudo. Alteraciones en la circulación hacia el feto. Compresión del cordón por oligoamnios. Si solamente nos referimos a oligoamnios, es un problema crónico que se va a agudizar porque ahora se comprime el cordón. El prolapso de cordón es un problema agudo. Circulares de cordón al cuello, nudos verdaderos de cordón umbilical, pueden ocasionar problemas agudos en el momento. Existe esta situación llamada efecto Poseiro, ¿no? Cuando la mujer está con contracciones uterinas ya, pero se le mantiene en decúbito dorsal, no se ha utilizado la posición de Fowler o semi-Fowler, y esta mujer ahí tiene compresión de la aorta y las arterias ilíacas contra la columna vertebral y va a ocasionar un estado de hipotensión regional, con sensación de falta de aire, malestar en la mujer, taquicardia materna, taquicardia fetal y después desaceleraciones. En no labor de parto se da el síndrome de vena cava muy similar, el cambio de posición nada más va a mejorar esta situación, pero sucede de que muchas veces la mujer está siendo monitorizada, no hemos tenido cuidado de la posición adecuada, o solamente cuando se echa la camilla para hacer las maniobras de Leopold, ya presenta esto, sensación de que se ahoga. Y a veces lo tomamos como que la señora no colabora. No, tenemos que estar conscientes de que esto se puede presentar con una gestante que está en decúbito dorsal y tenemos que evitar esa situación. Respecto a los niveles de déficit de oxígeno, hay un término denominado hipoxemia, que es la disminución de la presión parcial de oxígeno que se puede dar en meses, ¿no? Si no lo identificamos, luego hay la hipoxia y la asfixia, que es mucho más rápido. Se señala como límite 18 milímetros de mercurio, que debe ser esta presión parcial de oxígeno. La hipoxia nos indica ya que los órganos no reciben suficiente oxígeno para satisfacer sus necesidades metabólicas. La hipoxia nos va a dar señales a través del monitoreo electrónico fetal y las otras pruebas. Lo más severo, y es después de una hipoxia,
es la asfixia, donde ya nos indica un trastorno funcional de órganos, secundario a una hipoxia intensa o de larga duración que no hemos identificado y que ya ha provocado acidosis. Entonces nosotros a través de las pruebas tenemos que identificar al inicio nada más los signos de hipoxia para ya no llegar a la asfixia. En la asfixia ya el órgano está dañado, ya no hay marcha atrás. Miren, en el caso de la hipoxemia, esta se puede dar en días, en semanas, incluso en meses. La hipoxia, hablando de trabajo de parto, se desarrolla en horas y la asfixia en minutos. Hay reacción de alarma, el bebé, en el bebé entra a tallar el metabolismo anaeróbico en órganos centrales, llega un momento en que el corazón deja de funcionar y el bebé se puede morir así en minutos. Pero hemos tenido horas acompañando a la mujer durante el trabajo de parto con las diferentes pruebas y valorando los factores de riesgo para darnos cuenta, o mucho más atrás durante la atención prenatal. Entonces se puede presentar la hipoxia fetal, el bebé sabio deja de moverse para evitar gastar energías, redistribuye su flujo sanguíneo, corazón, cerebro, glándulas suprarrenales. Al no tener oxígeno, hace uso de la glucosa. Esta glucosa ocasiona acidosis metabólica y es lo que va a dañar al bebé. Hay daño neurológico, depresión miocárdica, pudiendo llegar hasta la muerte fetal. Entonces el bebé avisa y tenemos que estar atentas, atentos a poder encontrar estas señales. Hipoxia fetal por restricción del crecimiento intrauterino, tenemos la medición de la altura uterina y los factores de riesgo. Oligoamnios va de la mano con el RSIU, una altura uterina que no corresponde a la edad gestacional. Disminución de movimientos fetales, y nos relata la mamá. Y ya una reacción del mismo feto ante la hipoxia fetal es que se incrementa el peristaltismo intestinal, relaja el esfínter anal y expulsa el meconio. Y a la vez hay una movilización exagerada de los pulmones. Los pulmones del bebé, que deben de moverse, pero no deben